Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Luis. El día de hoy les tengo un video muy interesante y súper útil para ustedes que están prontos a ir a su entrevista de ciudadanía en español en este año 2024. El día de hoy vamos a estudiar las 20 preguntas cívicas, las cuales les corresponden al grupo 6520, que tienen 65 años de edad y más de 20 años siendo residentes permanentes legales aquí en este país. El día de hoy les traigo un video un poquito más avanzado. Vamos a estudiar las 20 preguntas cívicas 2 veces, pero ahora las vamos a estudiar simplemente escuchando. No les voy a poner ningún tipo de texto en la pantalla ni ninguna imagen. Así de que aquí nos vamos a aprender las preguntas como una canción, simplemente escuchando. Este video va a requerir un poquito más de esfuerzo, pero créamelo que sí se puede. Si repetimos las preguntas varias veces con el audio, créamelo que como una canción nos las vamos a aprender. Ahora hay que concentrarnos, hay que cerrar los ojos y comencemos escuchando estas 20 preguntas cívicas. Vamos a repasarlas por primera vez. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión. Expresión. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. Economía capitalista. Nombra una rama o parte del gobierno. Nombra una rama o parte del gobierno. El Congreso. El Congreso. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. El Senado y la Cámara de Representantes. Nombra a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Nombra a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Aquí las respuestas van a variar dependiendo en el estado que tú te encuentres. Aquí en la descripción siempre les dejo cómo encontrar la respuesta a estas preguntas. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? En noviembre. En noviembre. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden. Joe Biden. ¿Cuál es la capital de su estado? ¿Cuál es la capital de su estado? Y aquí también las respuestas van a variar dependiendo en el estado que tú te encuentres. En la descripción les voy a poner cómo encontrar la respuesta a estas preguntas. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. Demócrata y republicano. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. Votar en una elección federal. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante.
18 años en adelante. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril. El 15 de abril. ¿Quién fue el primer presidente? ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. George Washington. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos. Menciona una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. Menciona una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. Luchó por los derechos civiles. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. Washington, D.C. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? ¿En dónde está la Estatua de la Libertad? En Nueva York. Nueva York. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. Porque hay una estrella por cada estado. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. El 4 de julio. Muy bien, ¿qué tal les pareció esta primera parte? Hemos estudiado estas 20 preguntas. Ahora vamos por una segunda ronda. Recuerden que si les están gustando estos videos, por favor, regálenme su like. Suscríbanse al canal y activen la campanita para la próxima vez que tengamos un video en vivo o tengamos un nuevo video, YouTube les avise que estamos completamente en vivo. Ahora vamos a estudiar una segunda ronda de preguntas. Recuerden, hay que concentrarse y hay que escuchar muy bien. Comencemos. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión. Expresión. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. Economía capitalista. Nombra una rama o parte del gobierno. Nombra una rama o parte del gobierno. El Congreso. El Congreso. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos?
¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. El Senado y la Cámara de Representantes. Nombra a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Nombra a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Aquí las respuestas van a variar dependiendo en el estado que tú te encuentres. Aquí en la descripción siempre les dejo cómo encontrar la respuesta a estas preguntas. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? En noviembre. En noviembre. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden. Joe Biden. ¿Cuál es la capital de su estado? ¿Cuál es la capital de su estado? Y aquí también las respuestas van a variar dependiendo en el estado que tú te encuentres. En la descripción les voy a poner cómo encontrar la respuesta a estas preguntas. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. Demócrata y republicano. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. Votar en una elección federal. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. 18 años en adelante. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril. El 15 de abril. ¿Quién fue el primer presidente? ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. George Washington. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos. Menciona una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. Menciona una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. Luchó por los derechos civiles. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. Washington, D.C.
¿Dónde está la Estatua de la Libertad? ¿En dónde está la Estatua de la Libertad? En Nueva York. Nueva York. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. Porque hay una estrella por cada estado. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. El 4 de julio. Muy bien, y así de sencillo hemos terminado esta segunda ronda de preguntas. ¿Qué tal les fue? Déjenme aquí abajito en los comentarios cuántas se han aprendido ya. Antes de despedirme, me gustaría mandarle muchísimos saludos y muchísimas felicitaciones a todas las personas que ya me dejaron los comentarios de que ya pasaron su entrevista de ciudadanía. Muchísimas felicidades a cada uno de ustedes. Y a toda la gente que sigue estudiando en este canal, sigamos echándole ganas, que créanmelo que sí se puede. Porque les recuerdo que la constancia del estudio es la clave del éxito. Nos vemos para la siguiente práctica. Un saludo enorme a todos. Bye.